Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Bien, vamos a dar inicio con la clase. Entonces, después de la lectura o en el proceso de la lectura se debe trabajar con este esquema del diagrama o diagrama de llaves o cuadro sinóptico. Entonces, que está la llave más grande es el primer nivel, las siguientes son segundo nivel y las que siguen son el tercer nivel. Entonces, cuando se lee siempre hay personajes. Escenarios son los lugares que debemos anotar. Acá en ideas debemos tener presente lo siguiente. Debemos anotar primero las ideas auxiliares. Pueden haber 3, 2, 4, 5. Entonces, una vez leído todas las ideas auxiliares, anotamos en una sola idea la idea principal. La inferencia es para preguntar, formular en interrogante y para poder exponer, ¿no? Entonces, voy a volver a este esquema en unos instantes. Pasemos a la lectura. Primero, la lectura pertenece a otro autor de la literatura que corresponde a Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un autor de la literatura uruguaya, ¿bien? Entonces, el título del cuento corresponde a La Deriva, es un autor extranjero. Bien, ¿qué sabemos de Horacio Quiroga? Al final se anota para su conocimiento, ¿bien? Horacio Silvestre Quiroga Forteza, ¿bien? Dice Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937 de su muerte. ¿Bien? Fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano de prosa vívida, naturalista y modernista. Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, como enemiga de las constancias del ser humano. Ha sido comparado con el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, otro de los grandes maestros. Entonces, Horacio Silvestre Quiroga, o simplemente Horacio Quiroga, es uno de los grandes maestros del cuento. En el caso peruano, un gran maestro del cuento, desde luego, es Abraham Valdelomar, con el Caballero Carmelo, el Circo, el Hipocampo de Oro, y Vallejo es otro cuentista, pero Vallejo destaca en la poesía más que en el cuento. Bien, entonces veamos este cuento que se titula A la deriva. Bien, primero explico qué significa la palabra deriva para razonamiento verbal. En razonamiento verbal es importante manejar el significado de las palabras. La deriva quiere decir sin un programa, en un camino incierto, ¿no? Algo espontáneo, que no tiene un destino claro, ¿no? Es una deriva, quiere decir algo improvisado. ¿A dónde vas a llegar? Bien, dice, el hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y, al volverse, con un juramento vio una yararacuzú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. ¿Qué es una yararacuzú? Una yararacuzú es una serpiente venenosa en las selvas de Uruguay. Bien, recuerden, en una fecha anterior también contamos, creo, la tortuga gigante, es del mismo autor el cuento. Bien, el hombre echó una veloz ojeada a su fin, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. ¿Ven? Entonces, el dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad.
una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder. De tensa quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. Dorotea alcanzó a lanzar en un estertor. ¿Qué es un estertor? Quiere decir una voz sonora muy alta. Dame caña. Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. Te pedí caña, no agua, rugió de nuevo. Dame caña. Pero es caña, Paulino, protestó la mujer, espantada. No, me diste agua. Quiero caña, te digo. La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. O sea, lívido es algo blanquizco y pálido. Sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. ¿Bien? Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse un fulminante vómito, lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta la costa, subió a su canoa, sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro de Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tacuro-Pucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol, que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó. Hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podía llegar jamás él solo a Tacuro-Pucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. Alves, gritó con cuanta fuerza pudo, y prestó oído en vano. Compadre Alves, no me niegue este favor, exclamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también, adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río, arremolinado, se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única.
El sol había caído ya cuando el hombre semitendido en el fondo de la canoa tuvo un violento escalofrío y de pronto con asombro enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor, la pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse. No había duda, se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tacurupucú. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurupucú? ¿Acaso viera también a su ex patrón Mr. Dugal y el recibidor del obraje? Llegaría pronto, el cielo, el poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también desde la costa paraguaya, ya entenebrecido. El monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba, entre tanto, en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dugal. 3 años, tal vez, no, no tanto, 2 años y 9 meses, acaso 8 meses y medio, eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Dugal, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza, un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. Entonces, este es un cuento. Horacio Quiroga es un escritor, es un cuentista, es un verdadero maestro, porque sabe contar y narrar y sabe escribir. Entonces, él, el escritor, siempre ha tenido cuentos así de misterio, de asombro, de terror, de más que todo, de una situación entre lo que es la vida y la muerte. Y acá en el cuento, ¿qué sucede? Fenece. Entonces, a la deriva, en su desesperación, el personaje no sabe qué hacer, recorre a su esposa, recorre a la canoa, recorre a su compadre Alves, no recuerda de un pasado anterior entre personajes que se interrelacionan. Entonces a la deriva, no tiene un programa, o sea, Tacurupacu es muy lejos, 3 horas de viaje, 4 horas de viajes, demasiado, pero ya el veneno había recorrido. Entonces el veneno o la ponzoña de las serpientes recorre cuando llega a la vena, a las venas llega al corazón y cuando llega al corazón prácticamente uno muere. Entonces eso es lo que pasa con el caballero del cuento. Entonces veamos en lo sugestivo que tiene el caballero. A ver, Camila Tupa va a leer el texto resaltado. Díaz está presente, va a leer el texto resaltado. Díaz. A ver, ¿quiénes están presentes? Vamos a verificar. Padilla, Díaz, no está. Entonces voy a registrar la asistencia. Solamente hay 3 asistentes. A ver, unos segundos para registrar la asistencia.
Bien, está Alarco presente. Está Díaz. González falta. Guayanay. Padilla está presente. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora sí, ya registré la asistencia. Retornemos al tema del cuento. Ya, a ver, Padilla, va a leer el texto resaltado. Ok, profesor. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yaracuzu que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nació de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante, abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad, una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemando, le arrancó un nuevo juramento. Muy bien. Díaz va a reír el siguiente texto resaltado. Llegó por fin al rancho, se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en monstruosa rechazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. Dorotea alcanzó a lanzar un estertor. Dame caña. Su mujer corrió un vaso lleno. En el hombre se sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. Te pedí caña, no agua, rugió de nuevo. Dame caña, pero es caña, Paulino, protestó la mujer, espantada. No me dijiste agua, quiero caña, te digo. La mujer cornó otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó otras 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. Muy bien. Ahora va a leer, a ver, Alarco va a leer el texto resaltado. Así, profesor. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenosa. Sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban hasta la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir.
y descendiendo hasta la costa subió a su canoa, sentándose en la popa y comenzó a palear hasta el centro de Panamá, Paraná. Paraná. Ahí la corriente del río que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tacurupacú. El hombre con sombría energía pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito de sangre esta vez dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera hasta medio muslo era ya un bloque deforme. Gracias. Y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó, hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podía llegar jamás él solo a Tacurupacú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros exhausto quedó tendido de pecho. Alves gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. Compadre Alves, no me niegue este favor, exclamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes altas de 100 metros encajonaron fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque negro también. Adelante, a los costados, atrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Bien, entonces prosigo, pero voy a volver al escenario del relato. Bien, entonces tenemos que identificar en el organizador visual lo siguiente. Bien, ahora los personajes, ¿no? El personaje que es mordido por la víbora es Paulino. Su esposa es Dorotea. Entonces anotamos ahí personaje Paulino, Dorotea, el compadre Alves, Mr. Dougal, etc. ¿Bien? ¿Cuáles son los escenarios? La selva, el bosque o la selva, el rancho, la casa donde vive, la casa, el río, la orilla del río, no, el rancho de su compadre Alves, el Paraná, no, el río Paraná. Bien, entonces, esos son los lugares. Y también como referencia, Tacurupacú. Tacurupacú del rancho de Paulino está a 5 horas. En su desesperación no sabe qué hacer. Pide ayuda a su compadre Alves, pero hace un tiempo con Alves tenían un disgusto, estaban enemistados, pero le pide, pero nadie le escucha. Bien, entonces, para las ideas es importante identificar las ideas auxiliares para sintetizar en una sola. La primera idea auxiliar será ¿cuál? ¿No? Paulino en el bosque pisa algo blando y recibe una mordedura. ¿Qué mordedura? De una yararacuzú, víbora venenosa, ¿no? Y va a su rancho y solicita una caña
o solicita caña de licor, aguardiente, a su esposa Dorotea. Bebe y dice que es agua. Nuevamente rebebe y siente que es agua, porque ya estaba bajo el efecto del veneno de la serpiente. Bien. Segunda idea. En su desesperación, se dirige a su canoa y orienta su viaje hasta Takuro Pucú. Pero recuerda que tiene un compadre, el compadre Alves, y nuevamente se aproxima a la costa y llama, compadre Alves, dame ayuda, y no escucha ninguna voz. Esa es la segunda idea. La tercera idea es cuando nuevamente retoma el viaje en su canoa, orientado por esa fuerza del Paraná y el Iguazú, ¿no? Y donde se le presentan vómitos. De abandona el palo de movimiento. Entonces van tres ideas. Una cuarta idea es la descripción del escenario. Entonces así van describiendo. Entonces volvemos a la separata. Volvemos a la separata. Dice, dice ahí, por ejemplo, el Paraná corre allí, el río Paraná, en el fondo de su inmensa olla. Entonces acá es otra idea, la descripción del escenario del paisaje. Una bella descripción. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río desde las orillas. Entonces hay presencia física del terreno, del escenario, dice, cuyas paredes, o sea, del escenario físico de la costa, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río, o sea, hay una especie de cañón, desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto. Basalto es una especie de tierra o tipo de piedra, ¿ven? Asciende el bosque, negro también, adelante a los costados atrás, siempre la eterna muralla lúgubre, o sea, una especie de muralla. Bien, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Mire, una descripción muy bella del escenario geográfico. ¿Bien? Entonces, eso sería otra idea. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor, la pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. En otras palabras, haría lenta respiración de aire hacia los pulmones. Bien, el veneno comenzaba a irse, no había duda, se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Takuro Pucú. Ese era el pensamiento de Paulino. Pero no fue así. Entonces acá, como lector activo, relaciono con otros. Cuando un enfermo, porque ya por el efecto del veneno ya está en condición de enfermo, cuando repone fuerzas el cuerpo es una mala señal. Esa señal es que vas a morir. Cuando dice, el veneno comenzaba a irse, no había duda, se hallaba casi bien, ya falso, totalmente falso. El enfermo siente así, pero totalmente falso. Y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Takuro Pucú. Una falsa esperanza. El bienestar avanzada, otra mentira, ¿ve? Entonces, claro, acá no se está contraargumentando, no se está atacando al autor, pero está diciendo la verdad. La esperanza del que no quiere morir, ¿no? El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. Otra señal, cuando un herido, cuando un enfermo recuerda,
los recuerdos lo ve como una película, ¿no? El quien va a morir brevemente recuerda como una especie de película el pasado. Ahí dice, también es otra mala señal que está próxima a morir. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. Fíjense, ¿viviría aún su compadre Gaona en Tacurupuco, otro compadre? ¿Acaso viera también a su ex patrón Mr. Dugal y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecido, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba a ella se sentía cada vez mejor, una falsa esperanza. Y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dugal. 3 años, tal vez no tanto, 2 años y 9 meses, acaso 8 meses y medio, eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. Cuando una persona va a empezar a morir, la muerte dice empieza por los dedos de los pies. Va empezando a morir los pies, la rodilla, la pierna, el estómago. Empieza a helarse, entonces ya es un cuerpo muerto. Y en este caso, de pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. O sea, ya el cuerpo había muerto hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Dugal, Lorenzo Cubilla. Lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. El hombre murió. El veneno llegó a todo y tuvo que. Entonces diríamos que ahí entregó su alma el pobre Paulino. Entonces, ahora, ampliando eso, ¿no? Tenemos diferentes tipos de serpientes, ¿no? Hay serpientes que no tienen veneno. Las serpientes que no tienen veneno son las tragadoras de ratones, ¿no? O en el caso de la selva peruana, el pitón, la anaconda no tienen veneno, pero sí engullen a su presa. Te pueden pasar todo entero. O enroscando te pueden quebrar los huesos y matarte, ¿no? Y los venenos y las serpientes venenosas, las serpientes que tienen cabeza triangular son las que tienen el veneno más peligroso que te puede matar en media hora, en 2 horas. Saliendo de serpientes, la araña más venenosa es la viuda negra, unas arañas chiquititas, negritas. Hay de 2 tipos, unos con potito rojo y otros negra. Eso lo llaman la viuda negra. Solo en 15 minutos te puede matar el veneno. ¿Te dan cuenta? Las arañas domésticas que viven en casa también son peligrosas. Te matan en días, pero te matan. ¿Bien? Entonces, la viuda negra te mata en 15 minutos, bota sangre, y algunas serpientes pues te están matando en 3, 4, 5 horas. En la selva peruana hay una serpiente verde, el loro machaco, es una serpiente venenosa. Hay la serpiente amarilla, ¿no? Que tiene cabeza triangular, que solamente sale de noche. Esa serpiente te pueden matar en 3, 4 horas. ¿Bien? Y dependiendo, ¿no? Entonces, hay serpientes que su veneno demora en matarte en 15 días, un mes, pero ya en un estado calamitoso, ¿no? Entonces, este cuento nos cuenta una vida prácticamente que lo ha conocido el autor. Y realmente es así, así como se cuenta en este cuento, pasan muchos episodios en la selva peruana o en las diversas selvas. Bien, entonces, ahora, una manera de, si uno camina por la selva, entonces un compañero es mordido por una serpiente, también hay que tener el remedio a la mano, ¿no? No siempre está en lo, pero está el antídoto.
Una manera de salvarle la vida es la parte donde ha sido mordida por la serpiente, meter la boca y succionar, pero para eso tienes que tener una dentadura totalmente sana. Succionas la sangre y botas, succionas la sangre y botas, de esa manera lo botas el veneno en el momento. Entonces, si uno no tiene la dentadura completamente sana, el veneno pasa rápidamente y quien succiona, el veneno también muere. Entonces, es un cuento que nos relata la preocupación que pasa día a día en diferentes escenarios de las distintas selvas de cualquier recóndito lugar de las grandes zonas tropicales. La zona tropical es la que está reverdecida por el bosque, por el campo y por la presencia de animales. Bien, entonces frente a eso tenemos este cuento pues bastante claro. Entonces siempre Horacio Quiroga ha tenido esa maestría, esa gran creatividad de contar episodios bastante dramáticos, ¿no? Dramático, ¿por qué? Porque aquí se ve la desesperación. Y quién no, cualquiera, ¿no? La desesperación del personaje. Pero ese es el espíritu de poder seguir viviendo. Pero a la deriva. Porque nada, en la desesperación nada estaba programado. No hay una ayuda. La esposa, ¿qué puede hacer una campesina? Nada, ¿no? Alcanzarle unos tragos. ¿Por qué los tragos? Porque en algunas ocasiones el trago paraliza o detiene el avance del veneno. Pero algunas serpientes el veneno es más fuerte, más mortal. Por ejemplo, el veneno de una cobra es mortal, ¿no? Es muy fuerte a los demás venenos de otros tipos de serpiente. La mamba de 8 metros también es muy letal, muy perjudicial. Bien, entonces aquí nos ve un realismo bastante crudo, desesperado, donde hay un dramatismo. Entonces, este cuento termina en una tragedia. ¿Y cuál es la tragedia? Muere Paulino, el personaje que es mordido por una Yararacuzu. Yararacuzu. Entonces, es un tipo de serpiente. Entonces, hay diferentes tipos de serpientes. Por ejemplo, en los desiertos tenemos las cobras del cascabel, las cobras del desierto. En la selva profunda del África o de Australia tenemos las cobras de la selva. O también en los desiertos de Norteamérica tenemos los famosos cascabeles, que también son venenosos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia propiedad. Entonces, nos cuenta un escenario que esto en la vida real ha pasado en muchos de los casos, más que todo en la selva peruana, ¿sí? Entonces, los venenos o las ponzoñas de las arañas o del veneno de la serpiente son tan peligrosos para la vida humana. Entonces el efecto del veneno mayormente ataca al sistema circulatorio, al sistema nervioso. Ese tóxico revierte en hemorragias internas, rompe vasos y pequeñas venas. Y es ahí rápidamente cuando uno empieza a vomitar sangre, bien, producto del veneno. Entonces, en diferentes circunstancias una persona ofrece o puede pasarle una desgracia, como en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la temática, no? La temática en este cuento es la desesperación, el anhelo de poder vivir, ¿no? Del personaje, pero también en la desesperación, la deriva está en esa desesperación de llegar a un lugar donde le puedan salvar la vida, como esta Curupacú, que está a 5 horas del rancho de Paulino. Pero el avance del veneno es rápido, veloz, y donde tiene que correr.